Buenas tardes, abogado. Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a hablar un poco acerca del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno. Bien, la designación común entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es que ambos forman parte del derecho internacional, es decir, tienen sus principios y características en un sistema integrado de normas. Los orígenes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario difieren, es decir, los derechos humanos se configuran de acuerdo con las reglas internas de los estados. Los derechos humanos siguen siendo un tema principalmente gestionado e implementado por cada país. Y es por eso que en nuestra presente exposición tendremos el enfoque del derecho internacional de derechos humanos en el derecho interno. La internacionalización de los derechos humanos tiene sus raíces en notas fundamentales de su concepto. Por ser inherentes a la persona humana, existen sobre la tierra porque la persona humana existe sobre la tierra y los ha hecho valer. No dependen de la nacionalidad del individuo ni emanan de la soberanía, que son de las barreras que separan a los estados como entidades diferenciadas de la comunidad internacional. Los derechos humanos son doblemente universales porque por una parte emanan a la dignidad universal de la persona y por la otra porque los derechos humanos arraigan universalmente y son el objeto de una amplia gama de obligaciones internacionales de los estados. Entonces, si esa es la base conceptual de la internacionalización, en la práctica, el régimen internacional de protección de los derechos humanos encuentra su justificación en la demostrada insuficiencia de las garantías que ofrece la jurisdicción interna para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Entonces, la internacionalización expresa un punto crítico en la historia determinado por el devastador legado criminal de la era nazi y en general de los totalitarismos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial, que originó una nueva forma de organización de la comunidad internacional plasmada en la Carta de las Naciones Unidas. La aplicación de la Carta en las primeras 2 décadas de existencia de la Organización de las Naciones Unidas tuvo como prioridades operativas el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y el proceso de descolonización. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue la máxima expresión de ideales que parecieron inalcanzables a la sombra de la Guerra Fría, que paralizó los esperados avances hacia la internacionalización. Ahora bien, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo el artículo 1 del pacto. Los estados se comprometen a promover el derecho a la autodeterminación y a respetar ese derecho. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde incluyen los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y al saneamiento y al trabajo. Está también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y a libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, entre otros. Y por último tenemos el Protocolo de San Salvador. Este es un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para asegurar los derechos económicos, sociales y culturales y fue aprobado en 1988 y entró en vigor en 1999. Es el primer instrumento jurídico del sistema interamericano que se refiere de manera directa al derecho a la educación y a la orientación que ésta debe tener. Además, agrega a los temas ya mencionados en los instrumentos de las Naciones Unidas el pluralismo ideológico, la justicia y la paz. Esta ha sido mi participación. Hola, mi nombre es Lucía Elvir y el día de hoy voy a hablar un poco sobre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero precisamente sobre los instrumentos que ésta ha enfatizado con respecto al derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno. Como una breve introducción, voy a empezar hablando sobre el derecho internacional de los derechos humanos.
que este exige a los estados tanto el garantizar como el respetar los derechos reconocidos a través de los tratados o de costumbres. Cuando este se refiere al garantizar, implica la obligación de asegurar que se respeten dentro de la jurisdicción interna del Estado los derechos reconocidos internacionalmente. Cuando ésta se refiere al respetar, implica que el Estado deberá abstenerse de violentar por acto u omisión imputable a este. Ambas obligaciones implican comportamientos de un Estado respecto a sus propias naciones. La relación jurídica continúa siendo entre el Estado e el individuo. Ahora, para poner en contexto, vamos a ver qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una institución judicial autónoma de la OEA cuyo objetivo principal es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los tratados del sistema interamericano. La Corte Interamericana fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y quedó establecida e inició sus funciones en el año de 1979. Desde entonces, esta ha sido fundamental su referencia para los derechos humanos, principalmente para los países que han aceptado su competencia contenciosa. Ya entrando en el tema, la Corte Interamericana nos dice que dichos instrumentos no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de los estados contratantes, pues su objetivo y fin primordial son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio estado como frente a los otros estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los estados se someten a un orden legal dentro de la cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones. No en relación con otros estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. Y a ver, es importante saber que el goce efectivo de los derechos humanos está determinado por una nota conceptual, según la cual pues ellos se afirman frente al poder público. La internacionalización no significa que la comunidad internacional asume como una tarea propia la de respetar y garantizar los derechos humanos de cada persona en este mundo, pues esa es una tarea del Estado a través de su orden jurídico, su aparato administrativo y su sistema judicial. Pero en realidad, si bien el derecho internacional de derechos humanos en su contenido deriva del derecho interno, y en su ejecución deriva hacia el derecho interno, puesto que la vocación de las obligaciones internacionales sobre derechos humanos es la de cobrar vida y ejecutarse o violarse en el ámbito doméstico. De ahí la importancia de la estrecha interrelación entre la esfera nacional y la esfera internacional. Pero ahora bien, la adecuación del orden jurídico interno al derecho internacional implica organizar todo el aparato gubernamental y en general todas esas estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de tal manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno comercio del ejercicio de los derechos humanos. El derecho internacional no impone ningún sistema para su incorporación al interno, pero queda claro que el escogido por cada Estado nunca podrá ser invocado como justificación para el cumplimiento de una obligación internacional. Para el derecho internacional es indiferente que una infracción a las obligaciones convencionales se origine en que el juez nacional, podemos decir, por ejemplo, no aplicó directamente un tratado, justificando esa omisión en la inexistencia de una ley u otro acto que lo incorpore al derecho interno, o si no,
siendo necesaria esa ley, el juez nacional ignoró directamente el tratado y omitió su aplicación. Su aplicación directa para la cual estaba autorizado. Bueno, en este tema de la autoejecutividad, la normativa internacional por los organismos del poder público doméstico. Ya finalizando un poco mi participación, podemos decir que lo que trata el derecho internacional es de establecer cómo cada sistema jurídico nacional provee lo necesario para que el Estado cumpla en el ámbito interno sus obligaciones internacionales, para lo cual debe examinarse el mecanismo de derecho interno para incorporar a el derecho internacional en el ámbito nacional. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos ha considerado que esta aplicación ha de cumplirse de conformidad con la estructura constitucional de cada Estado y que no impone necesariamente de incorporar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como tal al derecho interno. Pero también, sin embargo, las garantías del pacto pueden recibir una mayor protección en los estados en los que automáticamente o por medio de una incorporación concreta pasa a formar parte del ordenamiento jurídico interno. Esto ha sido toda mi participación. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Manuel Meléndez de la clase de Derecho Humanitario. Continuando con nuestra exposición, les voy a hablar sobre este tema que es legislar para aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los estados deben respetar al pasar a ser parte en los tratados internacionales. Los estados asumen las obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. De la jurisprudencia internacional pueden extraerse 4 postulados, a saber, el primero sería la obligación de adoptar medidas legislativas es inmediatamente exigible. El segundo, se debe legislar para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales sobre los derechos humanos. El tercero, se deben abrogar las normas domésticas incompatibles con las obligaciones internacionales sobre los derechos humanos. Y el cuarto, no se debe jamás legislar contra las obligaciones internacionales sobre los derechos humanos. La obligación de adoptar medidas legislativas es inmediatamente exigible. Según la Corte Internacional de Derechos Humanos, en su temprana jurisprudencia, censuró una interpretación según la cual el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos comportaría una obligación solo exigible progresivamente, es decir, que se trataría de una disposición que dotaría a la Convención Americana de Derechos Humanos de una naturaleza programática. El artículo 1 expresaría solamente el objetivo final del Pacto de San José, mediante el cual los estados partes se obligarían a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Una regla básica del derecho internacional según la cual todo el estado parte en un tratado tiene el deber jurídico de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean dichas medidas legislativas o de otra índole. En el contexto de la Convención, esta conclusión concuerda con el artículo 43, que dice los estados partes se obligan a proporcionar a la Convención las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención. Este concepto ha sido reiterado y ampliado por la Corte en numerosas ocasiones. En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir a su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. La Corte ha señalado en otras oportunidades que esta norma impone a los Estados partes la obligación general de adecuar su derecho interno a las normas de la propia Convención, para garantizar así los derechos consagrados en esta. Las disposiciones de derecho interno que se adopten para tales fines ha de ser efectivas, lo que significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica.
Así concluyo mi participación.